Gloria, pasión, tristeza, todo eso nos hace sentir el fútbol, pero el cine también. Y hoy los vamos a juntar para conocer las 11 mejores películas de fútbol de toda la historia. Y para eso nos acompaña Santiago Castro, el director de Tercer Tiempo Fest. Hola Santiago, muchas gracias por venir. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Gracias por la invitación y bueno, vamos a hablar de cine y de fútbol. Bueno, en el puesto número 11 está Evasión o Victoria, película donde curiosamente actúa Pelé y Sylvester Stallone. Se basa en este equipo de prisioneros y refugiados de un campo de concentración nazi que juegan contra un equipo oficial del Tercer Reich en la Alemania pues, nazi, dirigida por Hitler. Y lo curioso es que actúe Pelé, ¿no? Es muy chistoso verlo a él como actor porque pues, es una actuación no tan buena realmente. Y bueno, Sylvester Stallone que en ese tiempo no estaba tan consolidado como actor, pero sin embargo aparece jugando fútbol, aparece tapando, digamos que... Hay como dos cosas importantes. En la película es como los prisioneros contra los nazis, pero en la vida real pasó más o menos parecido, tal vez se inspiraron en eso, ¿no? Que en la Segunda Guerra Mundial un equipo de soviéticos vencieron a los nazis y después ese se llamó el partido como maldito, una cosa así, o el partido de la muerte, y los terminaron matando. Si no estoy mal era el Dinamo de Kiev, es como la base del Dinamo de Kiev que fue a jugar ese partido y luego por haberles ganado a ellos fueron fusilados. Y también hay una película de fútbol americano que tal vez que es más actual, ¿no? La de Adam Sandler, que más o menos es igual, obviamente no con ese contexto tan fuerte, pero que Adam Sandler está en una cárcel, juegan contra los guardias, tal vez es como una similitud, ¿puede ser? Sí, es como una inspiración también de ese gran meme que hay donde el técnico, el aguatero o el utilero de ese equipo de Adam Sandler le dice: ha valido la pena cada maldito segundo. Entonces como que ese es el resumen de la historia, ¿no? A pesar de que estaban encarcelados y que sabían que iban a pasar toda su vida, o unos por el lado de la muerte del fusilamiento, otros por el lado de la cárcel, pues valía la pena vencer como a ese poder abusivo que estaba al otro lado de la cancha. Goles en Contra, que es una serie de Netflix, la cual muestra toda la historia de Andrés Escobar y el contexto colombiano de lo que fue esa gran selección que marcó el 5-0, que fue al Mundial de Estados Unidos como favorita y bueno, que lamentablemente terminó con el asesinato de Andrés Escobar a manos de los hermanos Gallón. Esa es mi película, digamos que hay varios formatos en el cine, ¿no? Está el largometraje, está el cortometraje y está la serie, y creo que esta serie entra dentro de este top 11 de las mejores películas. Pero también es triste como el deporte es un reflejo de lo que está pasando en la sociedad, ¿no? O sea, como toda esa violencia que Colombia estaba viviendo terminó viéndose reflejada en un ícono de la selección en ese momento. Sí, tremendo, porque pues realmente, como muestran en la serie, que aclara muchas cosas en términos históricos, termina dándose por un accidente o como por una imprudencia, digámoslo, de parte de Andrés, ¿no? En la serie le dicen como: oye, no salgas. Todos los jugadores están concentrados como en sus casas después de que la eliminación, después de que llegan a Colombia. Muchos ni siquiera quisieron venir a Colombia. Él decide venir por ese orgullo patrio, por decir: bueno, yo me equivoqué, pero esto no pasa nada, yo quiero mi país, yo no le voy a tener miedo a nadie. Por simplemente un comentario que hubo en el parqueadero terminan enfrentándose y nada, pues obviamente una persona armada que hace parte de todo un movimiento de lo que era el cártel de Medellín, pues termina disparando. Pequeños gigantes contra viento y marea. Este es un cortometraje animado que es narrado por un periodista deportivo argentino muy conocido y muestra la historia de uno de los primeros clásicos de Turquía, ¿no? El Galatasaray-Fenerbahce. Entonces, volviendo como al hilo que venimos con las otras dos películas, es este David y Goliat. Galatasaray tenía muy pocos recursos, era un equipo chico en ese momento y venía a jugar contra el Fenerbahce, que era de local. Tuvieron que pasar, como tenían que hacer un trayecto en barco. Había muy mal clima, solo pudieron llegar, no llegó la plantilla completa, creo que eran 7, 8 jugadores que habían llegado. Y luego llegó el capitán, pudo llegar, era el capitán y el director técnico del equipo, hacía los dos roles. Y llegó y terminaron ganándole prácticamente por goleada al Fenerbahce. Entonces es un cortometraje animado, pues realmente son como 12, 16 minutos.
pero ilustra también lo que es esas proezas que se pueden lograr a través del fútbol. Primera vez que escucho sobre este cortometraje, ¿dónde llega uno a ver este tipo de historias o de cortometrajes? Bueno, este cortometraje hizo parte de la selección oficial del Festival Mundial de Cine Futbolero. Es el festival que dirijo. La película estuvo acá proyectada en la Cinemateca de Bogotá en 2021. Este año lo vamos a hacer del 8 al 12 de julio acá nuevamente en la Cinemateca. Y van a poder venir a ver los estrenos de 25 películas internacionales, también nacionales, en sala como tal, en una de las mejores salas de Bogotá, en la Cinemateca, un precio muy módico, 7.000 pesos la entrada, es muy económico. Stuart, un cortometraje animado también que hizo parte de la selección del Festival Mundial de Cine Futbolero en 2021. Cuenta la historia de Stuart, que es un nombre muy común, incluso en Colombia ese nombre se usa mucho para bautizar a muchos chicos. Básicamente este cortometraje se basa en el Ajax, es como desarrollado en ese contexto holandés. Y Stuart es la persona que se para de espalda al terreno de juego, o sea que no puede ver el partido y tiene que estar cuidando a la tribuna, tiene que estar pendiente de qué está pasando en la tribuna y efectivamente detrás en su chaleco amarillo dice Stuart. Entonces Stuart quiere ver a su goleador marcar pues un gol con su equipo, pero él cuando se quiere voltear a mirar, una vez el jefe le dice Stuart, tienes que mirar, no puedes voltear a mirar el terreno de juego. La Fortaleza. La Fortaleza es un documental colombiano que se realizó pues recientemente sobre la barra del Atlético Bucaramanga. Muestran pues a esta barra Fortaleza Leoparda Sur, a un grupo de chicos que viajan a ver al Atlético Bucaramanga, que está en proceso de poder ascender a la primera división. Está pues en el mundo hispanohablante como el tema de echar dedo, o bueno, hispanohablante no, como muy colombiano realmente, o viajar como mochilero quizás. Son muchachos que consumen drogas, son muchachos que viajan con machetes, que tienen como una estética muy urbana de loñero que llamamos en Colombia. Y nada, o sea, lo que me parece impresionante y por lo que lo tengo en el top 11, una realización colombiana. Segundo, es un documental que muestra una realidad que de pronto no estaba tan explorada de las barras bravas colombianas, de que curiosamente pues también viaje de esa manera. Entonces la verdad, cuando la vi en salas me identifiqué mucho con esas sensaciones que te da el irse sin dinero hasta otra ciudad y colgarse en las tractomulas y que todo te puede pasar, te puedes caer, se ha muerto mucha gente, puedes llegar a que los mismos muleros te bajen, te disparen, qué sé yo. Hay muchos riesgos. Donde experimenté lo que era la libertad y la adrenalina fue en esa época, cuando me iba a Cali, Armenia, Cúcuta a ver a la América de esa manera, esa película. Entonces la tengo ahí como algo muy querido. Claro, y que igual eso no es actuado, ¿no? O sea, eso es real, eso es en el momento, se montaron de verdad ellos a las mulas, o sea, todo está pasando y obviamente la persona va a ir de primera mano lo que es un barrista, que sí tiene un contexto en que yo alguna vez escuché que cambiamos las armas y las banderas de la guerra por las banderas y las armas en el fútbol, que ahora somos amarillo unos, otros rojo y no nos podemos ver, y eso es una realidad y tampoco vamos a decir que eso es color de rosas. De pronto sí, no para copiar esas estéticas, porque claro, o sea, tú con 14, 15 años, que fue la edad en la que yo viajé, mi primer viaje fue a Armenia, de esa manera, te enfrentas a muchos peligros realmente. Ahí sí como que las oraciones de la mamá sirven un montón porque realmente yo pasé por experiencias que estuve al borde de la muerte. De hecho, yo empecé a creer en Dios encima de una mula a las 2 de la mañana, lloviendo, agarrado de las cuerdas, un mulero que iba casi a 100 kilómetros por hora. O sea, son cosas que te pasan y que están ahí, pero que son recuerdos, ¿no? O sea, que estás alegre de haberlo vivido y pues incluso no te da pena contarlo, ¿no? Pero claro, el tema de las barras, o sea, no vamos a decir que es pues color de rosa. Hay muchos pibes que realmente ya son delincuentes, que roban para viajar y todo, ponen el escudo, es que esto lo hago todo por América o por el equipo que sea, matan gente. Entonces, pues nada, no es como una reivindicación de estas prácticas que realmente son nocivas, sino más bien como que una forma de contar una historia que no estaba contada. Y pues al final lo curioso es que el protagonista de la historia, cuando la lanzan, cuando estrenan la película, él está en la cárcel
por algún robo, alguna agresión que había hecho. Y hace poco, bueno, ya como poco menos de un año después de lanzar la película, él muere. En la película muestran cómo ellos celebran, porque efectivamente Bucaramanga logra ascender, entonces él celebra por la calle y tal. Es un chico que hoy en día pues lo tienen en un trapo allá con un rostro en la tribuna, porque pues ¿Se volvió símbolo? sí, de alguna manera como que representó a lo que es la banda mulera, que es el nombre de ese parche pues allá en Bucaramanga. Pero miran lo que termina, ¿no? O sea, es lindo poderlo contar desde el mostrar una realidad, que para eso es el cine, pero pues en ningún momento estamos diciendo que es lo mejor que se puede hacer para seguir a un equipo de fútbol. Igual esa es la función del cine, ¿no? Y más en el fútbol, en esa categoría del fútbol, es contar esas historias no contadas. Ya el espectador decide cómo lo toma, ¿no? Cómo lo vive, cómo lo siente, qué decisiones toma después de ver la película, pero sí es importante contar o darle esa voz a personas que igual hacen parte también en la historia, en este caso de un equipo, porque sin esa barra, a la final el contexto muy fuerte que tienen las barras, pero sin el show de la barra en el estadio, el fútbol no tendría tal vez esa alegría o pasión que se puede llegar a sentir en ese instante. Sí, los mismos canales tendrían la mitad de contenido, porque hoy en día le han dado mucha prelación a la barra. Se ve en el Mundial de Clubes, muestran mucho lo que pasa fuera del estadio. Lamentablemente siempre hay hechos violentos, pero pues digamos que es por el uso de sustancias, el alcohol, también los nacionalismos, los regionalismos. En Colombia por lo menos hay demasiado, que este rolo, que este es santandereano, costeño, bayuno, paisa. ¿Hay otros equipos que tengan una película? Pero películas basadas en equipos, digamos, está la que tuvimos el año pasado acá en el festival, que es El Mejor Equipo del Mundo, una película que también se ve gratis en RTBC, que es sobre toda la época del dorado de Millonarios. Tengo un par de documentales que son ensayos documentales, yo realmente aprendí haciendo. Una es Ascenso del Diablo, sobre el ascenso de la América de Cali, ahí muestro la barra también desde adentro, al Disturbio Rojo Bogotá. Y otra que es Suramérica de Vuelta al Continente, que muestra cómo una persona que se va en moto desde Bogotá hasta Buenos Aires, otros se van en un bus con la barra, otros se van en avión, y cómo todos llegan a simplemente ver a América volver a Copa Sudamericana. Creo que en YouTube también está Un País Llamado Nacional, que es un documental sobre los hinchas de Atlético Nacional en diferentes partes del país, en Leticia, en Bogotá. Bueno, y Triumph es un documental. Habla sobre un partido que sucede en la Eurocopa, curiosamente se enfrenta a Serbia y Albania. Estos dos equipos son parte de lo que fue la antigua Yugoslavia y pues tienen toda una carga política y simbólica del nacionalismo que viven estos dos países. Incluso hay acciones, en un momento de que se está jugando este partido en medio de la Eurocopa, pasa un dron con una bandera nacionalista albana, un jugador serbio y lo patea, entonces los jugadores se enfrentan en la cancha, como que veníamos hablando de fútbol y política. La propia UEFA o la FIFA tenían como esos partidos prohibidos, ¿no? Creo que este partido es uno de esos prohibidos en su momento porque saben de esa tensión que hay y también lo que hablábamos ahorita, que como la guerra y conflictos se dejaron las armas para que el fútbol resolviera de alguna manera esos conflictos. Haciendo como un paralelo, se me ocurrió ahorita. Por eso también esa victoria de Argentina contra Inglaterra coge tanta importancia que a veces la gente no entiende, que dice, ay, pero fue tan importante Maradona y se vuelve tan símbolo, es porque había un contexto político, un contexto de la guerra de las Malvinas, todo eso, y por eso el partido pasa a ser como la, no sé, excusa o la solución o la recompensa para esos hinchas que sufrieron o tuvieron pérdidas peores. Obviamente una vida, pues un partido no se va a comparar, pero sí les da como esa satisfacción de victoria. Exacto, y es como más o menos lo que veníamos hablando sobre las otras películas, ¿no? Termina siendo una representación o una victoria simbólica de un dolor que está ahí como trancado. Entonces este partido Serbia-Albania, pues cada bando, cada nación, que además el tema de que sea un escenario nacional hace que sea muchísimo más gente que unos clubes jugando, pues como lo que dices de Inglaterra, Argentina.
hoy en día todavía en los conciertos y en las canchas argentinas se canta El que no salta es un inglés, y es como que bueno, esas cosas quedan ahí como en la memoria de la gente. Y qué bonito en cierto modo que el fútbol te permita vencer como lo de David y Goliat, pero qué difícil también es después de que se acaba el partido todo lo que puede suceder afuera, ¿no? Porque anclados en ese nacionalismo terminamos siendo como las barras bravas, ¿no? Tú eres de otro país, entonces te va a matar, pero pues no creo que sea necesariamente así que tenga... Bilardo, esta es una serie que pasan por HBO, creo que todavía está ahí. Muestra toda la historia de Carlos Salvador Bilardo, si no estoy mal es el nombre completo de él. El doctor, pues muestran cómo se graduó de su facultad de medicina, cómo era jugador de Estudiantes de La Plata y con al mando de Subeldía, uno de los grandes técnicos que incluso acá lo quieren mucho en Medellín porque fue toda esa generación de la antesala o la fundación de los puros criollos de Subeldía, que luego toma Maturana unos años más tarde. De la mano de ese técnico logran llevar a Estudiantes de La Plata a ser campeón de Libertadores y a ganarle al Manchester United de George Best. Es un equipo brutal, ¿no? O sea, es un man que nació con un gen ganador tremendo. Luego todos sabemos que terminó dirigiendo a la selección argentina y saliendo campeón, siendo prácticamente un padre para Diego Maradona. Entonces también tiene una realización, un trabajo de archivos, un trabajo de investigación como muy profundo hacia su círculo cercano. Hay datos que nunca se habían contado de él. Muestran cuando se le dio la locura ya de lanzarse a ser presidente de la República Argentina. Era un personaje total, o sea, ni con ficción crean a un Salvador Bilardo como ese. Bueno, La Pena Máxima, peliculón que creo que la mayoría de colombianos lo conocemos. Es una ficción que protagoniza Robinson Díaz y uno de los grandes exponentes de la televisión colombiana, el gran Heriberto Reyes, porque realmente así lo conocemos más y lo recordamos más por su nombre, ¿no? Sí, Enrique Carriazo, pero que por su papel en Los Reyes se quedó con ese nombre. Claro, y una serie incluso que es de una serie esta de Los Reyes que incluso es muy futbolera, ¿no? Siempre está ahí Atlético Nacional. A la Verdolaga, se llamaba el bus de ellos y todo. Exactamente. Entonces, bueno, aparecen estos dos personajes que son de lo más cómico que hay en el país para mí. Y bueno, sabemos que la historia es acerca de la selección Colombia y de cómo incluso las apuestas, ¿no? En ese tiempo terminan haciendo que ellos se pierdan el velorio, el sepelio de un ser querido por estar pendientes de que la selección pudiera ganar. Entonces, pues nada, siento que exponen muy bien la idiosincrasia del colombiano, la jerga que tienen también, el Saúl hermano, que ya es como una frase que nos hace como recordar y molestar entre amigos, ¿no? Entonces, bueno, está ahí como una película número 4 en este top, que siento que es de las mejores que tenemos. Y ahorita, como sabía que la ibas a poner en el top, esta película se estrenó en junio del 2001 y al mes Colombia ganó la Copa América del 2001. Entonces ese contexto de ese momento yo creo que también la hizo tan relevante para todos los colombianos, o sea, campeones de la Copa América, representándonos a nosotros como hincha, esa pasión, creo que por eso también le da esa relevancia. Tremendo lo que dices, porque la verdad yo no tenía tan presente la fecha que había sido en ese contexto. Y una Copa América que sabemos que fue súper polémica, que Argentina no quiso venir, que supuestamente Brasil había venido con la suplencia, pero que nadie nos quita lo bailado, y es lo único que podemos hoy en día como decir que tenemos como título colombiano. Yo te había comentado que conocía dos películas, una Pena Máxima, la otra Kung Fu Shaolin, Shaolin Soccer, eso. Esa película que recuerdo haberla visto muy chiquito y llegar como tipo supercampeones, que uno en esa época lo veía, que era como esos tiros fantásticos, potentes, los jugadores haciendo Kung Fu, que supongo que no está en el ranking, pero ¿qué papel consideras que juega esta película en el cine de fútbol? Yo creo que es una peli que la mayoría se ha visto. Chanfle, ¿no? La película de fútbol de Chespirito, esa mucha gente la tiene ahí como referenciada, pero dentro de lo que es disfrutar el cine, yo creo que el humor es fundamental y esta película es para jugarse de la risa porque pasan unas cosas muy increíbles, lo que vos dices, o sea, es una ficción, pero como
muy absurda. Creo que no está en el top, pues porque aquí uno ya se pone como a ver la realización y lo que significa y tal. Pero claro, esta película está ahí como una de las mejores películas. Creo que la distribución de esa peli ha llegado a todo el mundo. Y es eso, o sea, yo creo que la relevancia es divertirse. Listo, El Día de las Mercedes. Este es una película de ficción colombiana hecha por Dunaf Kuzmanich. Él era un chileno que era muy partidario de las ideas de izquierda de Allende. Cuando Allende muere en Chile, cuando hay este golpe de Estado, él tiene que venir como refugiado a Colombia. Y en Colombia, en Antioquia, él empieza a crear cine, como lo vuelve su casa. Y este Día de las Mercedes es una historia de un pueblo colombiano donde nunca pasa nada, todo el mundo vive tranquilo, no hay ni siquiera policía ni ejército. Y en un momento, por, digamos, orden nacional, el ejército llega a ese pueblo. Y llega a ese pueblo con la idea de repeler los ataques guerrilleros. Pero en el pueblo no pasaba nada, eran muy poca gente que se conocían todos con todos. Entonces un día van y ven una película en el cine que era una parroquia, una película de Vicente Fernández. Y el Vicente tiene unos diálogos que hablan del poder del pueblo, del poder de la gente, de cómo reivindicar al trabajador. Entonces los militares fueron a ver esa película y dijeron: ese discurso es guerrillero. El que administra este cine es un guerrillero. Y al otro día desaparece, mandan matar a la persona encargada del cine, al que llevaba las películas. Nadie se quería meter con él, aparece muerto y empieza a suceder eso. Empiezan o a matar o a encarcelar personas. Uno de ellos es hincha de Santa Fe y le gusta mucho jugar fútbol. Y entonces dice que están aburridos los presos, que qué hacen. Y no, pues juguemos un partido de fútbol. Y resulta jugando un partido de fútbol los policías, el ejército, contra los presos. Y lo curioso de allí, pues es un discurso de Dunaf Kuzmanich, realmente tiene un trasfondo político fuerte latinoamericano. Los presos aprovechan ese partido para fugarse y se fugan hacia el monte y realmente ahí nace la guerrilla. Gol, grandioso Santi Muñoz, que tiene Gol 1, 2 y 3, ¿no? Sí. Pero para mí Gol 1 es, yo creo que la mejor película de fútbol que he visto internacional. La historia de Santi Muñoz, la historia del pibe que vive con el papá que lo reprime y no lo quiere dejar ser futbolista, que no cree en él, digámoslo así, que le toca migrar a Estados Unidos y luego jugando fútbol amateur es descubierto por alguien que lo quiere llevar a Inglaterra y bueno, logra incluso ser jugador del Real Madrid luego y bueno, tiene todo un desarrollo del personaje en las siguientes dos películas. Pero esta peli yo la tengo muy apreciada en el corazón, creo que muchos futboleros la tienen ahí como que una película de fútbol, Gol, la tienen de primeras. Y es que tú lo que dices tienes razón, uno la veía y uno quería salir a jugar, uno quería ser profesional ya como pucha, me va a esforzar, voy a hacer. Y por ahí algún profesional que exista seguro su motivante o eso que lo llevó pudo haber sido esta película, porque es que lo tiene todo. De alguien que viene desde abajo, se supera, problemas con el papá, se motiva, aparte sale David Beckham, ¿cierto? O sea, sale Zidane, creo, también por ahí. Por ahí de pronto también otra peli así, hablando de ese contexto inglés, que no la puse en el top, pero que también todo el mundo recuerda, es Green Street Hooligans, ¿no? Donde sale Elijah Wood, el del Señor de los Anillos, y que es una barra del West Ham, que va y se enfrenta contra el Millwall. Él es una persona que llega a Estados Unidos a vivir allá como con la hermana es como la esposa de un antiguo líder de la barra del West Ham. Entonces esa es otra peli que está ahí, que la verdad no la puse, pero porque pues también quiero resaltar pelis colombianas y bueno, como que dar a conocer algunas cosas, pero esa peli de Green Street Hooligans, buenísima para vérsela y repetírsela siempre. Me hiciste acordar de una película que por ahí escuché, no sé si la tienes por ahí en el radar, que ese equipo del Manchester United que se accidentó, ¿no? Que hay un equipo del Manchester United que era muy bueno y que se cayó el avión, algo así, todos murieron. Y hay una película de eso, no sé si sabes cuál es. Uy, esa no me la he visto, ¿sabes? No me la he visto, no sabía que había peli sobre eso, pero claro, allá tienen un memorial y cada año se hace como un acto protocolario recordándolos a ellos, ¿no? Que eran creo que los Busby Babes.
eran los chicos de Busby, Matt Busby, que fue uno de los grandes directores técnicos del Manchester, que digamos Sir Alex Ferguson en su libro lo nombra a él y dice que es como de los grandes exponentes. Entonces, bueno, nada, tremendo poderla ver. Yo vine preparado porque no, pues voy a ir con él, voy a ir también sabiendo algo. Por ahí también vi ahorita que hablábamos de un jugador actuando. Hay una película, no recuerdo el nombre, igual aquí pongo, actúa Eric Cantona. Ah, sí, Ken Loach es el director de esa peli. Es Looking for Eric, buscando a Eric. Eso, buscando a Eric. Buscando a Eric, sí, es como un aficionado, no sé si del Manchester, la verdad la vi hace mucho tiempo, de hecho el festival inició haciendo un ciclo de cine en Biblioteca del Deporte y esa peli la pasamos ahí, buscando a Eric. Pero claro, Looking for Eric, muy buena peli. Ken Loach hace unos relatos muy íntimos, muy sencillos, como muy de lo esencial. Y Cantona tiene, luego de eso, él hizo una serie documental que se llama Los Rebeldes del Fútbol, que la presenta él, pero sale presentando historias de 5 futbolistas inicialmente. Entonces, en contextos como muy adversos, como Didier Drogba, digamos, solucionó una guerra de su país, de Costa de Marfil, diciéndole a los 2 grupos armados que si ellos clasificaban al Mundial dejaban de pelearse, y todos le copiaron al man por eso. Son historias muy buenas, esas están en YouTube, es de fácil acceso, Los Rebeldes del Fútbol, ahí está Cantona también. Bueno, y ya saben, aquí el festival el 8 de julio, obviamente también aprovechamos para que todas esas películas que, por ejemplo, yo no conocía y eso que me hago llamar futbolero, van a encontrarlas acá. ¿Qué películas podemos llegar a ver en el festival el 8 de julio? Bueno, hay 11 largometrajes nacionales e internacionales y 14 cortometrajes igual de Colombia y el mundo. Y que seguro solo vamos a poder ver ese día porque difícilmente se va a poder ver en otro momento, entonces ya saben. Sí, tenemos una única función para cada película acá. Hay una función especial que tiene 3 cortometrajes y un largometraje dedicada a Diego Maradona. Esa va a ser con una entrada gratuita a cambio de un aporte para escuelas de fútbol. Pueden traer los guayos que no usan, un balón que ya no usan, pueden traer unos conos, unos aros, lo que quieran ustedes aportarle a una escuela de fútbol, incluso también si quieren traer alimentos no perecederos para las familias de los deportistas, se reciben bien. Golpe de Estadio, una película de ficción colombiana de Sergio Cabrera con César Mora como protagonista. Es un relato muy cómico, siento que es basado incluso en lo que fue El Día de las Mercedes, la tercera película que teníamos en el top. Una historia muy similar donde en un pueblo hay un pozo petrolero, entonces ese pozo petrolero trae a una empresa que está haciendo una explotación, ¿no? Como para sacar el crudo. Pero entonces hay una guerrilla en el monte que quiere atacar a esa empresa, entonces la policía es como una policía tipo de ejército, tiene que llegar a proteger el pozo. Y se arma un enfrentamiento ahí como entre esas 3 partes, donde queda en medio la población, ¿no? Como los civiles. Más allá del tema político, es chistoso porque hacen una tregua para ver el partido de Colombia-Argentina, donde Colombia termina ganándole 5-0 a Argentina. Entonces, nada, pues celebran un montón. Al final del partido como que se replantean qué sentido tiene la guerra, porque se terminan abrazando entre todos los guerrilleros, todo. Entonces es muy bonito porque eso alguna vez pasó acá en Colombia, realmente, como en el 2002, en una cárcel. Estaban los paramilitares y los guerrilleros, tenían como pabellones separados y los reunieron a todos a ver un partido de la Selección Colombia. Y terminaron celebrando y abrazándose y todo, como que son cosas de lo que hablábamos, cómo puede unir el fútbol, pues más allá de todas las posturas políticas que tenga cada persona. Entonces esa es mi película número 1, porque es muy chistosa, te disfrutas mucho verla, la realización y la actuación es muy buena. Y además tiene todo este trasfondo de la esencia de lo colombiano. Siento que pone la esencia de lo que somos como país. Y hay una frase que uno de los españoles de las empresas dice, y es: lo único serio que se puede hacer con un colombiano es sentarse a tomar. Yo no la he visto, pero sí leí un poquito de ella y creo que eso me gustó mucho. O sea, que un partido pudiera parar como una guerra, una disputa tan grave, y creo que ese es el mensaje que el fútbol nos tiene que dar a todos, ¿no? O sea, que realmente es la unión. Pero recomendadísima, y bueno, eso fue un top 11
de las mejores películas de la historia, dijo él, pero pues realmente son de mi historia, porque es una perspectiva muy personal. Si tienen muchas más recomendadas, como esa del chanfle, que por ahí más de uno nos ha escrito, pues que se las dejen en los comentarios a Goruto y nada, muchas gracias en serio por visibilizar este espacio, por permitir esta charla también tan larga. Yo me emociono y me pongo a hablar un montón, pero nada, es una forma también de contar historias de nuestro país, de conocer historias de otros países, historias muy curiosas. Y algo que vamos a tener en el festival este año es el segundo taller internacional de desarrollo de proyectos cinematográficos, donde si tienen una idea, o una historia que quieran contar a través del cine, pues les vamos a dar el apoyo para llevar esa idea a que sea un proyecto cinematográfico y luego ya puedan conseguir pues el financiamiento necesario para llevarla a cabo. Entonces, invitadísimos, si quieren, síganos en redes, Tercer Tiempo Fest en Instagram, en Facebook, en TikTok, y ahí van a ver toda la información, también en tercertiempo.com.co, tercertiempofest.com.co. Van a poderse inscribir a los talleres y bueno, las actividades adicionales para que estén enterados. Bueno, yo soy Goruto, recuerden, aparezco como Goruto Fútbol en todas las redes sociales. Si les gustó este video, recuerden suscribirse, dejar comentario y nos vemos el 8 de julio en el Tercer Tiempo Fest. En la Cinemateca Bogotá, está al lado de la Estación de las Aguas, cerquita, así es que Transmilenio, facilito. Aquí hay también comida, de todo, pueden armarse un plan, traer a la novia, al amigo, a lo que sea, al novio, al perro, al amigo. Aquí nos vemos. A la mamá, al papá. A la mamá, al papá, por supuesto. Entonces ya saben, 8 de julio al 12 de julio, Tercer Tiempo Fest.